Muy buenas amigos y amigas de Hedron, cada día sois más los que me consultáis pidiéndome trucos o consejos para poder mejorar vuestros planos, para poder lograr así tomas más espectaculares, así que he decidido hacer un vídeo de cómo realizar planos cinematográficos. El lenguaje cinematográfico es un componente muy importante a tener en cuenta cuando queremos contar algo con nuestros planos, la forma de ejecutar los movimientos, el tempo o el punto de interés en la escena. Los planos aéreos, tanto en helicóptero como en avioneta, venimos viéndolos desde hace mucho tiempo en cine o televisión, y tienen su clasificación según su forma de ejecución y su intención narrativa. Comenzaremos con el plano de seguimiento. Es uno de los planos más recurridos para mostrar y narrar un desplazamiento de un personaje u objeto. El plano de seguimiento consiste en elegir un sujeto y mantenerlo dentro del cuadro, de modo que podamos ver cómo se desplaza, el entorno en el que se encuentra y crear una relación entre ambos. Para ello deberemos movernos a la misma velocidad del personaje, respetando el aire o espacio en la dirección del movimiento para no asfixiar el plano e indicar al espectador el sentido de la marcha. Este tipo de plano implica una coordinación y preparación previa al rodaje, y si se trata de un plano improvisado, de una destreza y control total de la aeronave. El paneo descriptivo es un plano en el cual mostraremos al espectador la grandeza del entorno. Generalmente este plano lo realizamos a elevadas alturas, con la intención de mostrar y situar al espectador en el entorno. Además de realizarse a gran altura, es característico por su sutileza y delicadeza en su ejecución. El POI o Point of Interest, punto de interés, se ha hecho popular con la automatización y configuración que nos es posible actualmente gracias a aplicaciones como la oficial de DJI u otras desarrolladas por terceros. Consiste en realizar un movimiento sobre el eje del sujeto, pero no solo consiste en realizar una rotación sobre dicho sujeto, este movimiento podemos realizarlo simplemente pivotando sobre él y sobrepasándolo. De este modo, al centrar la atención en un punto, le damos al personaje u objeto una importancia o valor añadido en el plano. El plano que más usamos es el plano de descripción en vacío, el cual consiste en realizar un movimiento descriptivo sin ningún sujeto en concreto en el cuadro, simplemente mostrando el entorno. Este movimiento lo usamos para mostrar la belleza del paisaje y conocer el entorno en el que nos encontramos. En edición podremos utilizar este tipo de planos para situar al espectador y ubicarlos en el entorno, poder utilizarlo para poner títulos de crédito, rótulos, voz en off, etc. Por último, el plano de descubrimiento, el cual consiste en centrar la atención del espectador en un punto, para luego conducirlo a un segundo el cual no se espera y que es el objetivo real de la escena. Este plano se puede ejecutar de dos maneras: mediante la realización de un movimiento de la aeronave o a través de un cambio de orientación de la cámara. Estos planos se pueden combinar entre sí obteniendo multitud de posibilidades, atendiendo a las necesidades de producción y a la intención narrativa del director. Es muy importante que entendamos el lenguaje audiovisual y que cada plano al ejecutarse tiene un efecto. Comprendiendo esto, nuestras grabaciones tendrán más sentido. Por último, os doy un consejo: evitad los movimientos bruscos. Los movimientos han de ser imperceptibles y acordes con la narrativa. El espectador ha de ser capaz de olvidarse de que existe la cámara. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que en cualquier producción cinematográfica el objetivo es que el espectador disfrute de lo que está viendo sin reparar en ningún momento de quién o cómo lo está realizando. Así que poner especial cuidado en vuestros planos porque determinará la calidad final de vuestro producto. Ya solamente me queda decir lo de siempre. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo!